Cuando la tormenta llegó, él fue el único que corrió. 18 personas quedaron atrapadas en la montaña. Solo una bajó viva. Y esa decisión nunca fue perdonada. ¿Qué harías tú si tuvieras que elegir entre tu vida y la de 17 personas? Andrei Volkov, el más rápido del grupo de expedición. ¿Conoces a alguien así, verdad? Ese que siempre llega primero. Ese en quien todos confían cuando las cosas se ponen difíciles, ese que nunca duda. Andrei tenía 34 años, guía de montaña desde los 19. Había subido esa ruta exactamente 47 veces. Conocía cada piedra, cada curva, cada punto peligroso. Ese 14 de marzo comenzó como cualquier otro día. El grupo salió a las 6:23 de la mañana. 18 personas en total. 3 familias completas, 2 niños de 9 y 11 años, un anciano de 68 llamado Víctor, 5 parejas jóvenes y Andrei. El cielo estaba despejado, la temperatura 8 grados bajo cero, perfecta para subir. Nadie imaginó lo que vendría. A las 2:47 de la tarde, algo cambió. Andrei vio las nubes, venían del norte, rápido, demasiado rápido. Miró el termómetro que llevaba en la mochila. La temperatura había caído 11 grados en 40 minutos. Eso no era normal. Reunió al grupo. «Tenemos que bajar. Ahora», una de las madres preguntó. «¿Pero no estamos cerca de la cima?» «A 400 metros, pero no vamos a llegar». El padre del niño de 11 años insistió. «Llevamos 6 horas subiendo. Mis hijos querían ver la cumbre». Andrei lo miró directo a los ojos. «Si seguimos, no vuelven a ver nada». Hubo silencio durante 8 segundos. Después, todos empezaron a bajar. Pero ya era tarde. ¿Cuántas veces has ignorado la advertencia correcta? A las 3:15, la tormenta los alcanzó. No fue gradual, fue instantáneo. El viento pasó de 20 a 140 kilómetros por hora en menos de 3 minutos. La nieve comenzó a caer tan densa que no podías ver a la persona que caminaba 2 metros delante de ti. El sonido era ensordecedor, como si 1000 voces gritaran al mismo tiempo. Andrei activó su linterna, gritó: «Manténganse juntos, síganme». Pero el viento se llevaba las palabras. Volteó, contó las luces, 17. Todos seguían ahí. Comenzó a caminar más rápido. El camino que conocía ya no era el mismo. La nieve cubría las marcas. Los puntos de referencia habían desaparecido. Pero Andrei tenía algo que los demás no: memoria muscular. Había bajado ese camino 47 veces. Su cuerpo sabía hacia dónde ir. A las 3:41 llegaron a un punto crítico, un paso estrecho entre 2 formaciones rocosas, solo 80 centímetros de ancho. A ambos lados, un precipicio de 200 metros. Andrei lo cruzó en 14 segundos. Volteó, esperó. El anciano Víctor venía primero, lento, muy lento. Cada paso le tomaba 5 segundos. Andrei gritó: «Víctor, más rápido». Víctor levantó la mano. No podía, sus piernas temblaban. Andrei miró su reloj, después miró hacia atrás. Los otros 16 esperaban detrás de Víctor. Si Víctor no cruzaba, nadie podía pasar. Andrei calculó. A ese ritmo, Víctor tardaría 4 minutos en cruzar. Cada una de las otras 17 personas tardaría entre 1 y 2 minutos. En total, 30 minutos mínimo. Miró el cielo. Después miró la montaña arriba de ellos y escuchó algo, un sonido grave, profundo, como un trueno subterráneo. Conocía ese sonido. La nieve se estaba acumulando demasiado rápido en las zonas altas. En menos de 40 minutos comenzaría a deslizarse. Avalancha, y todos estaban exactamente en su camino. Andrei gritó más fuerte: «Víctor, tienes que moverte ahora». Víctor dio otro paso, resbaló, cayó de rodillas. Una de las mujeres gritó. Andrei sintió que el tiempo se detenía. Víctor se levantó, continuó, pero ahora iba aún más lento. Andrei hizo los cálculos en su cabeza. Si esperaba a que todos cruzaran, 35 minutos. Si la avalancha venía en 40,
No llegarían al refugio. Si la avalancha venía en 30, morirían todos en el camino. Miró a Víctor. Después miró a los 17 detrás de él. Después miró el camino hacia abajo. Tenía dos opciones: quedarse, ayudar a Víctor, esperar a todos y probablemente morir. O correr, bajar solo y vivir. ¿Dónde trazarías el límite? Andrei no lo pensó más. Gritó una última vez: «¡Tienen que correr! ¡No hay tiempo!» Y comenzó a bajar. No esperó respuesta. No miró atrás. Solo corrió. Sus piernas se movían automáticamente. Saltaba sobre rocas que no podía ver. Esquivaba obstáculos por puro instinto. A los 2 minutos volteó, contó las luces. 17. Víctor ya había cruzado el paso estrecho. Los demás venían detrás. Seguían todos juntos, lentos, pero vivos. Andrei pensó: van a lograrlo. Yo los preparé bien. Son fuertes. Pero sus piernas seguían corriendo. A los 5 minutos volteó otra vez. Contó: 16. Una luz se había apagado. Se detuvo 4 segundos. Respiró. El aire cortaba como cuchillos en sus pulmones. Pensó en Víctor. Probablemente era él. Dio 2 pasos hacia arriba. Levantó su linterna. Gritó: «¡Víctor!». Solo el viento respondió. Dio otro paso. Entonces lo escuchó. El crujido. Más fuerte esta vez, más cerca. La avalancha estaba comenzando. Andrei bajó la linterna y volvió a correr. ¿A quién salvarías primero? A los 9 minutos volteó por tercera vez. Contó las luces. 14. 3 más se habían apagado. Esta vez no se detuvo. A los 13 minutos escuchó el rugido. La avalancha había comenzado. No la vio. No necesitaba verla. El sonido era inconfundible, como 1000 toneladas de piedra y nieve cayendo al mismo tiempo. Corrió más rápido de lo que había corrido en su vida. A los 18 minutos llegó a una zona más plana, relativamente protegida. Volteó por 4ª vez. Contó: 9 luces. 8 se habían apagado. Y las 9 que quedaban ya no se movían. Estaban estáticas, agrupadas, demasiado arriba. Andrei supo en ese momento: no iban a llegar. Podía volver, podía intentar ayudarlos, pero también moriría. Se quedó ahí, parado durante 23 segundos, mirando las 9 luces inmóviles. Después dio la vuelta y continuó bajando. Cuando llegó al refugio, eran las 11:47 de la noche. Tenía las manos congeladas, 2 dedos sin sensibilidad. Los labios partidos sangraban. La cara cubierta de cortes por el hielo. Abrió la puerta. Entró. Se sentó en el suelo. No dijo nada durante 4 minutos completos. El encargado del refugio, un hombre de 56 años llamado Mikhail, preparaba té. Le entregó una taza a Andrei y Andrei la sostuvo. No bebió. Mikhail esperó. Después de otros 2 minutos preguntó: «¿Dónde están los demás?». Andrei no respondió. Solo miraba la ventana. Afuera, la tormenta seguía rugiendo. La nieve caía más fuerte que nunca. Mikhail repitió: «Andrei, ¿dónde están?». «Arriba». La voz de Andrei era apenas un susurro. «¿Cuántos?». «17». Mikhail dejó caer la taza que tenía en la mano. Se hizo pedazos en el suelo. Ninguno de los dos se movió a recogerla. El silencio llenó la habitación durante 12 segundos completos. Después, Mikhail agarró el teléfono, marcó el número de rescate, habló durante 3 minutos. Colgó. Miró a Andrei. «Imposible subir hasta mañana. La tormenta no para antes de las 6 de la mañana». Andrei cerró los ojos y vio las 9 luces, inmóviles, agrupadas. Ahora probablemente eran menos, o ninguna. Esa noche, Andrei no durmió, no comió, no habló. Se quedó sentado en el mismo lugar, frente a la ventana, mirando la montaña que no podía ver en la oscuridad. A las 6:13 de la mañana, la tormenta se detuvo. Fue repentino, como si alguien hubiera apagado un interruptor.
El viento paró. La nieve dejó de caer. El silencio era absoluto. A las 6:41 llegó el equipo de rescate. 5 hombres, equipados con cuerdas, picos, camillas. Andrei salió con ellos. Mikhail le dijo: «No tienes que ir». Andrei no respondió. Solo caminó hacia la montaña. Subieron rápido, demasiado rápido, como si la urgencia pudiera cambiar algo. A las 8:19 llegaron al primer cuerpo. Víctor estaba sentado contra una roca, la espalda recta, los ojos abiertos, una mano extendida hacia adelante, como si estuviera alcanzando algo, congelado. Uno de los rescatistas se acercó, cerró los ojos de Víctor con 2 dedos. Andrei se quedó a 5 metros. No se acercó, siguieron subiendo. 30 metros más arriba encontraron a la primera familia. El padre, la madre y el niño de 11 años, abrazados, los 3 juntos. El padre tenía sus brazos rodeando a la madre y al niño, como si pudiera protegerlos del frío. No pudo. El niño tenía la cara hundida en el pecho de su madre. Andrei se dio la vuelta. Uno de los rescatistas vomitó. Siguieron buscando. A las 10:03 encontraron al niño de 9 años, solo. Estaba acostado boca arriba, los brazos extendidos, como si estuviera haciendo un ángel de nieve. Tenía la mano derecha cerrada. Uno de los rescatistas abrió la mano con cuidado. Había algo dentro, una pequeña foto, la foto de Andrei, la misma que Andrei había firmado 3 días antes, cuando el niño le había pedido un autógrafo. El rescatista miró a Andrei. Andrei miró la foto, después miró al niño, y por primera vez en 16 horas, su rostro cambió. Las lágrimas comenzaron a caer, pero no hizo ningún sonido, solo lloraba en silencio. Esto aún cuenta como supervivencia. En total, encontraron 14 cuerpos ese día. Los otros 3 aparecieron una semana después, cuando la nieve comenzó a derretirse. 17 muertos, un sobreviviente. Las noticias llegaron al pueblo esa misma tarde. A las 7:34 de la noche, la televisión local transmitió: tragedia en la montaña Karpov. 17 personas murieron en una avalancha. El único sobreviviente es el guía Andrei Volkov. A las 8:15, la madre del niño de 9 años vio la noticia. Gritó durante 4 minutos seguidos. A las 9:02, el padre del niño de 11 años llamó a la estación de policía. «Quiero presentar cargos. Ese hombre los abandonó». A las 10:34, 122 personas habían firmado una petición en línea exigiendo que Andrei fuera a prisión. A medianoche eran 418. Andrei regresó al pueblo 3 días después. Caminó desde el refugio. No llamó a nadie. No avisó. Simplemente apareció. Eran las 4:17 de la tarde. La calle principal estaba llena de gente. Cuando lo vieron, todos se detuvieron. El silencio fue inmediato. Andrei siguió caminando. Pasó al lado de la panadería donde siempre compraba. La dueña cerró la puerta. Pasó frente al café donde se reunía con otros guías. 3 personas salieron y se fueron. Pasó junto a la escuela. Una madre tomó a su hija de la mano y cruzó la calle. Nadie le habló. Nadie lo miró a los ojos. Llegó a su casa a las 4:33. Entró, cerró la puerta. Se sentó en el suelo de la sala y se quedó ahí durante 14 horas. Al día siguiente intentó ir al supermercado. Entró a las 9:12 de la mañana. Había 6 personas comprando. Cuando lo vieron, las 6 dejaron sus carritos y salieron. Andrei caminó entre los pasillos vacíos. Tomó leche, pan, 2 latas de sopa, fue a la caja. La cajera, una mujer de 39 años que conocía desde hacía 8 años, escaneó los productos sin mirarlo. Total, 340 rublos. Andrei extendió el dinero. Ella lo tomó. Le dio el cambio. No dijo una palabra. Andrei preguntó: «¿Cómo estás, Marina?».
Ella no respondió, solo miró hacia otro lado. Andrei tomó la bolsa y salió. Una semana después, la policía lo citó. Investigación por negligencia criminal. Andrei llegó a las 10:00 de la mañana. Lo interrogaron durante 4 horas. ¿Por qué no esperó al grupo? No había tiempo. ¿Cómo sabe que no había tiempo? Llevo 15 años en esa montaña. Conozco los sonidos. ¿Intentó ayudar a alguien? Grité. Les dije que corrieran. ¿Volvió a verificar? Volteé 4 veces. ¿Consideró quedarse? Andrei se quedó en silencio durante 8 segundos. Sí. ¿Y por qué no lo hizo? Porque habría muerto también. ¿Y eso habría sido peor? Andrei miró al oficial directo a los ojos. Para mí, sí. El oficial escribió algo en su libreta. Después de 2 semanas de investigación, el caso fue cerrado. Dictamen. No hubo negligencia criminal. El guía actuó dentro de los parámetros de supervivencia personal. No existía obligación legal de sacrificar su vida. Legalmente, Andrei estaba libre. Moralmente, ya había sido condenado. ¿Hasta dónde llega la responsabilidad de salvar a otro? Andrei intentó volver a trabajar 3 semanas después. Fue a la agencia de turismo donde llevaba 12 años trabajando. Entró a las 9:47 de la mañana. Su jefe, Roman, estaba en su escritorio. Roman, vine a ver el calendario de expediciones. Roman no levantó la vista. No hay calendario para ti. ¿Qué significa eso? Roman finalmente lo miró. Significa que no puedes guiar más. Las familias no confían. Los clientes cancelan cuando saben que eres tú. Yo los salvé. Salvé a todos los que pude. Te salvaste a ti mismo. Era eso o morir con ellos. Exacto. Elegiste vivir. Andrei sintió la sangre subir a su rostro. ¿Qué se suponía que hiciera? Roman cerró su computadora. No lo sé, Andrei, pero sé que un guía no deja a 17 personas para salvar su propio pellejo. Yo no los dejé. Ellos no pudieron seguirme. No te esforzaste porque lo hicieran. Silencio. Roman continuó. Mira, legalmente estás limpio, pero esto no es sobre leyes, es sobre confianza, y nadie confía en alguien que corre primero. Andrei no respondió, solo dio la vuelta y salió. Nunca volvió a esa oficina, pero lo peor aún no había llegado. 2 días después, alguien tocó su puerta. Eran las 6:34 de la tarde. Andrei abrió. Era ella, la madre del niño de 9 años, Elena. Tenía los ojos rojos, el cabello despeinado, las manos temblando. Andrei sintió que el piso se abría bajo sus pies. Elena, Ella levantó una mano. No hables. Andrei cerró la boca. Elena lo miró durante 11 segundos sin decir nada. Después habló. Mi hijo te admiraba, ¿lo sabías? Andrei asintió lentamente. Siempre hablaba de ti. Decía que cuando fuera grande quería ser como tú, fuerte, valiente, decidido. Cada palabra era un cuchillo. Tenía tu foto en su cuarto, la que le firmaste 3 días antes de la expedición. ¿La recuerdas? Andrei volvió a asentir. Su garganta estaba cerrada. Cuando encontraron su cuerpo, Elena hizo una pausa. Respiró profundo. Tenía tu foto en la mano. La estaba sosteniendo cuando murió. Andrei sintió que las piernas le fallaban. Y había algo más. Elena sacó un papel doblado de su bolsillo. Lo extendió. Era una hoja arrancada de una libreta pequeña. Con letra temblorosa decía: Andrei volverá por nosotros. Andrei sintió que algo se quebraba dentro de su pecho. Elena continuó: mi hijo murió esperándote, creyendo que volverías, confiando en ti hasta el último segundo. Lágrimas caían por su rostro. Solo quería que lo supieras. Dio la vuelta y se fue. Andrei se quedó en la puerta, sosteniendo el papel, leyendo las palabras una y otra vez. Andrei volverá por nosotros. Cerró la puerta, se sentó en el suelo
y por primera vez desde la tormenta gritó. 2 meses después, Andrei empacó 2 maletas. No le dijo a nadie que se iba. No se despidió. No dejó dirección. Simplemente desapareció. Algunos dijeron que se fue a Moscú. Otros que cruzó la frontera a Kazajistán. Otros más que había muerto y nadie lo reportó. Pero nadie sabía la verdad. Nadie excepto Mikhail, el encargado del refugio. Porque antes de irse, Andrei volvió una última vez a la montaña. Fue solo, de noche, sin linterna. Subió hasta el punto donde los había dejado. Se quedó ahí durante 3 horas, de pie, en silencio, bajo la nieve. Y cuando bajó, Mikhail lo estaba esperando en el refugio. ¿Encontraste lo que buscabas? Andrei no respondió. Solo le entregó algo, una pequeña mochila. Si alguien pregunta por mí, dale esto. ¿Qué es? Mi respuesta. Y se fue. Mikhail abrió la mochila. Adentro había una carta. 19 páginas, escritas a mano. Mikhail leyó las primeras líneas. Esto es lo que nunca conté. En la carta, Andrei confesaba algo que cambió todo. Cuando estaba bajando esa noche, cuando escuchó el crujido de la avalancha, cuando corrió para salvarse, volteó una 5ª vez y vio algo que nadie más vio. Una de las luces se movía diferente, rápido, separada del grupo. Alguien lo había seguido, alguien había decidido hacer lo mismo que él, correr. Andrei se detuvo. Levantó su linterna, reconoció la silueta. Era Dmitri, uno de los padres jóvenes, 27 años, sin hijos. Dmitri gritaba, «Andrei, espérame». Andrei calculó. Si esperaba a Dmitri, 2 minutos de retraso. Si corrían juntos, llegarían ambos. Pero algo en Andrei cambió en ese momento. Miró a Dmitri. Después miró el camino hacia abajo y pensó algo terrible. Si bajo con él, nunca podré decir que no tuve opción. Si bajo con él, tendré que admitir que la decisión fue mía. Si bajo con él, no podré culpar al tiempo. Andrei bajó la linterna y siguió corriendo. Dmitri gritó, «Andrei, por favor». Andrei no volteó, no esperó, no ayudó. Solo corrió más rápido. A los 5 minutos, volteó una última vez. La luz de Dmitri ya no estaba. Encontraron su cuerpo 2 semanas después, a solo 400 metros del refugio. Si Andrei lo hubiera esperado, Dmitri estaría vivo. Mikhail terminó de leer la carta a las 3:47 de la mañana. Se quedó sentado en silencio durante 20 minutos. Después, caminó hasta la chimenea y quemó la carta. Las 19 páginas, una por una. Vio cómo el papel se convertía en cenizas y nunca le contó a nadie lo que decía. 3 años después, un periodista encontró a Andrei. Vivía en una ciudad pequeña a 1200 kilómetros del pueblo. Trabajaba en una fábrica. Turnos nocturnos. No hablaba con nadie. El periodista le pidió una entrevista. Andrei aceptó. Se sentaron en un café vacío. El periodista hizo la pregunta que todos querían saber. ¿Te arrepientes? Andrei miró por la ventana durante 14 segundos. Después respondió, «Todos los días me pregunto si debí quedarme, si debí morir con ellos, si eso habría sido más digno, más humano, más correcto». Hizo una pausa. «Pero la verdad es otra». El periodista esperó. Si volviera a ese momento, con el viento golpeando, con el frío quemando, con 38 minutos en el reloj. Otra pausa. Con la avalancha rugiendo arriba, silencio. Con 17 personas que confiaban en mí. 8 segundos más. Haría exactamente lo mismo. El periodista dejó de escribir. Lo mismo, correría, bajaría solo y viviría, incluso sabiendo lo que vino después. Andrei finalmente lo miró directo a los ojos, especialmente sabiendo lo que vino después, porque al final todos elegimos vivir, solo que algunos tienen el coraje de admitirlo.
La entrevista nunca se publicó. El editor la rechazó. Dijo que era demasiado perturbadora. Andrei Volkov murió 5 años después, solo, en un departamento de 30 metros cuadrados, en una ciudad donde nadie lo conocía. No dejó familia, no dejó amigos, no dejó dinero, solo una nota, 3 palabras escritas en una hoja blanca, pegada en la pared de su cuarto. Nunca bajé solo. La policía archivó el caso como muerte por causas naturales. Nadie investigó qué significaba la nota. Nadie preguntó por qué esas 3 palabras. Nadie entendió. Pero si hubieras leído la carta que Mikhail quemó, si hubieras sabido de Dmitri, si hubieras visto la luz que venía corriendo detrás de Andrei y que nunca llegó, entenderías. Andrei no solo eligió salvarse solo. Eligió no compartir la salvación con alguien que también corría. Eligió que su supervivencia fuera únicamente suya. Y esa fue la verdadera traición. No abandonar al grupo, sino abandonar al único que tomó la misma decisión. La pregunta nunca fue, ¿debió quedarse con los 17? La pregunta siempre fue, ¿por qué no esperó al que corrió con él? Y esa pregunta, Andrei se la llevó a la tumba, porque la respuesta es algo que nadie quiere admitir. A veces no queremos salvarnos con compañía. Queremos salvarnos solos, para poder decir que no tuvimos opción, para poder culpar al destino, para no tener que admitir que la decisión siempre fue nuestra. ¿Qué habrías hecho tú?